Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Estaba oscuro fuera de las ventanas y se acercaba otra noche pesada y llena de pensamientos. Alexander no podía dormir, no paraba de dar vueltas en la cama, se tumbaba boca arriba o se ponía de lado. Le pareció que desde el garaje se oía un ruido sospechoso y gritos. Vaya, me he metido en un lío. Era necesario golpearse así. Si mi mujer no se enterara, pediría el divorcio inmediatamente. Ella dirá que tengo un hermano. Se acabaron los ceros. Es demasiado tarde para cambiar nada. Si ya estás en la pendiente resbaladiza, sal de ella lo mejor que puedas. Lo principal es no brillar antes de tiempo. Su mujer se volvió hacia Alexander y lo abrazó por los hombros. Alexandra, ¿por qué no duermes? ¿Otra vez insomnio? Toma somníferos para dormirte más rápido. Angélica, duerme. Todo va bien. Solo ha sido un día duro. Ya me conoces, tu Alexandra siempre pensará en algo para ocupar tu cerebro por la noche. La mujer suspiró y besó a su marido en la mejilla. Se puso de lado y no tardó en dormitar plácidamente. Cariño, si supieras lo que he hecho. Ahora mismo estarías recogiendo tus cosas, pensó Alexander con cansancio. Lo intentó, pero en vano su cabeza se negó obstinadamente a relajarse. El anciano se levantó, se puso la bata y salió de puntillas del dormitorio. En la casa reinaba un silencio ominoso y sospechoso. El hombre salió de la casa y se quedó inmóvil. Escuchó. La luna brillaba tenuemente. Ni un solo crujido. Me pregunté si lo parecía. Lo comprobaré de todos modos, se dijo Alexander. La naturaleza parecía haberse congelado a la espera de cambios repentinos. El anciano permaneció un rato en la puerta de su propio garaje. Su rostro ceñudo estaba iluminado por el resplandor de la luna. Desde esta luz misteriosa, que caía en un ángulo peculiar, el aspecto de Alexander era realmente amenazador e incluso místico. La naturaleza parecía congelada a la espera de algo siniestro. Alexander se detuvo un momento ante la puerta de su propio garaje. Un momento más y tiró de la manilla con decisión. La habitación era cálida, al dueño le gustaba pasar mucho tiempo en el garaje, reparando su coche, así que el hombre incluso instaló calefacción de gas, para no congelarse. Ford, el amor y el orgullo de toda la vida de Alexander, estaba en completa oscuridad. Los faros redondos reflejaban la luz de la luna que asomaba por detrás de la puerta entreabierta. El hombre tocó el coche con gran ternura. Frío, pero listo para arrancar en cualquier momento. Igual que una mujer enfadada. Tocó el maletero, se inclinó hacia él y susurró. Ten paciencia un rato. Te dejaré salir pronto. Siéntate tranquilamente. Hay muchos barrancos alrededor, nadie notará tu desaparición. Alexander nació en el olvidado pueblo de Quizliar, California. Su madre, Selena, era afroamericana, su padre un verdadero Dag, que vivía según todos los cánones del Islam. Al principio, los jóvenes vivían alma con alma. Pero cuando nacieron los niños, las cosas empeoraron. El padre de Alexander trabajaba prácticamente las 24 horas del día, y cuando volvía a casa, su madre recibía palizas por cualquier nimiedad, servía la comida a la mesa de forma incorrecta o no hacía bien el trabajo en la cama. A Alexander, como a su madre, no le gustaba la presencia de su padre en casa. El niño, al oír el ruido de las pesadas botas de trabajo al otro lado de la puerta, metía intensamente la cabeza entre los hombros, esperando con miedo el siguiente escándalo. El padre nunca se compadecía, ni de los hijos ni de la madre. Por eso, la imagen del hombre más bondadoso que creía en la justicia de las leyes del Corán, se hundió en la memoria, oculta tras una bruma incomprensible. Las hermanas de Alexander, Olivia y Katie, seguían incondicionalmente todas las instrucciones del estricto cabeza de familia. Les aterrorizaban los castigos crueles. Llegó un día en que su madre no pudo tolerar más el comportamiento de su padre. Pero, ¿cómo escapar? ¿A dónde? Los padres están lejos, en Estados Unidos. Y marcharse es una misión imposible. Una mujer en este país no tiene derechos, ni libertades. La primera vez que la madre y los hijos intentaron huir de casa,
cuando el padre se fue de nuevo a trabajar. Los documentos de su mujer y sus hijos estaban bien escondidos por un hombre calculador. Pero ni siquiera adivinó que la madre hace tiempo que sabe del escondite y espera el momento de salir tranquilamente. La mujer recogió las cosas más necesarias, encontró el alijo de documentos y salió corriendo de casa. Un taxi la esperaba en la puerta. Selena decidió alejarse todo lo que pudiera. Después, buscaría un hostal y se instalaría. Después, iría a la embajada para salir legalmente de la ciudad. Pero todo salió mal. Los vecinos, al ver que la madre y sus hijos salían a toda prisa en coche, llamaron inmediatamente a Asim. Los vecinos, al ver que la madre y sus hijos salían a toda prisa en coche, llamaron inmediatamente a Asim. Pero no había nadie. Asim reunió a sus amigos y vecinos y preguntó por el coche y el conductor, que había presenciado la huida de la familia. Unas horas más tarde, el hombre encontró a su mujer y a sus hijos cerca de uno de los albergues baratos. Asim se llevó a la indeseada, con los niños a casa y los puso bajo llave. Ahora la madre no tenía derecho a ver a los niños. El hombre contrató a un ama de llaves, una mujer vieja y gorda que olía mal. El ama de llaves tenía que limpiar la casa, cocinar la comida, cuidar de su mujer y sus hijos, llevarles agua y comida. Lo que pasaba en el alma de Selena en aquel momento era difícil de describir. Ahora se veía privada de todo, la oportunidad de ir a su tierra natal, de ver a su padre y a su madre. De criar a sus hijos en el amor, en el respeto. ¿Qué verán en este agujero? Debería haber escuchado a mi madre. Tenía razón, el mal genio no siempre es un indicador de amor, pensó la mujer, secándose las lágrimas. Pasaron unos años. Asim volvió a permitir que la mujer se moviera por la casa, pero el ama de llaves se quedó. La mujer sabía que la anciana cuidaba de la familia. Ahora, para escapar, había que ser más astuta. La madre tenía que ganarse la confianza de su marido, hacer lo que él le dijera. Cumplir todos sus caprichos. Era muy difícil. El hombre era un tirano, le gustaba maltratar a su mujer. Pero la madre, que quería abandonar las paredes de la casa cuanto antes, toleraba y obedecía. Los niños lo sabían todo y hacían caso a su madre. Solo Alexander era contradictorio, se negaba a pasar tiempo con su padre, no aceptaba sus juguetes. El hombre se enfadaba mucho. Alexander, bueno, ten un poco de paciencia. Pronto nos iremos, susurró su madre, abrazando al niño. Solo tienes que obedecer a tu padre. Y será más amable. Mamá, no puedo ver cómo te pega. Cómo te maltrata. ¿Por qué no llamamos a la policía? Lo meterán en la cárcel y nos iremos. Cariño, si fuera tan sencillo. Solo en los cuentos de hadas hay un avión alfombra mágica, una bruja buena que ayuda a la gente. En el mundo normal, tienes que luchar por todo. Eres una luchadora, ¿verdad? Mira, tus hermanas me hacen caso, y tu padre dejó de vigilarlas hace mucho tiempo. Y tu mal comportamiento y tu falta de voluntad para hablar con él solo atraen la atención de tu padre. Sé más amable con él. Aunque tengas que sonreír. Mamá, haré todo como tú quieras, abrazó su hijo, pero cuando sea mayor lucharé según mis propias reglas. Nadie hará daño a mi familia. Señor, dales una infancia de verdad a mis hijos. Deja que mi marido se olvide de nosotros al menos un minuto y nos escaparemos, rezaba la mujer arrodillada. La policía de California no pudo ayudar a la madre en una situación tan delicada. Era culpa suya. Tenía que complacer a su marido, no contradecirle. Los vecinos tampoco quisieron interferir en el enfrentamiento, ya tenían bastante que hacer. La americana se quedó sola con su pesada carga. La ayuda llegó de donde ella no la esperaba. Un día, Betty, la vieja ama de llaves, le hizo señas para que se acercara. No hablaba bien inglés, pero su madre podía entenderla. Es hora de que huyas. Tus padres fueron a la embajada de tu país. Pero no pudieron ayudarles. Dijeron que tienes que ir al Departamento Correccional de California y demostrar que tu marido te está torturando a ti y a los niños. Entonces podrás irte. Betty. ¿Pero cómo te enteraste de todo esto? ¿Por qué me cuentas todo esto? La mujer guiñó un ojo. Me pagó bien un hombre apuesto.
Ha estado preguntando por ti. Parecía un americano de verdad, vestido como un americano. No te delataré, no tengas miedo, se apresuró a decir la anciana al ver la mirada asustada de la mujer. Así podrás irte rápidamente. Yo te apoyaré, distraeré al señor si es necesario. Gracias, Betty. La joven se alegró mucho. Había un rayo de luz delante. No todo estaba perdido. Lo principal es llegar al departamento ilesa, y allí no se le permitirá ofender. Los días pasaron volando. La mujer esperaba obstinadamente el momento en que Betty le dijera que podía marcharse. Selena se tumbó en el davén bajo. Asim se había ido a trabajar hacía una hora. Habían tenido otra discusión. El hombre había dicho que hablaría seriamente con ella cuando volviera. Selena sabía a qué se refería. Una severa paliza era inevitable. Los niños se sentaron tranquilamente en su habitación. Se oyó un susurro en la puerta. La mujer se levantó y abrió rápidamente la puerta. Es hora de que os vayáis. Os sacaré por el patio trasero para que los vecinos no se lo digan a tu marido. Betty. ¡Qué alegría! Pero, ¿y tú? Te matará. No te preocupes. Te acompañaré y saldré de casa enseguida. No me encontrará. Se ocupará de mí. La pequeña Alexandra oyó hablar a su madre y al ama de llaves. Volvió a su habitación y dijo a sus hermanas: Hora de hacer las maletas. ¿Recordáis dónde están vuestras maletas? Cogedlas y esperad junto a la puerta. Alexander sintió una repentina oleada de valor y responsabilidad por las vidas de Olivia y Katie. Mientras tanto, la madre recogía las maletas. Betty le dio sus papeles. ¿Dónde los has encontrado?, preguntó Selena, profundamente sorprendida. Asim los había escondido. Gracias, amable mujer. Nunca olvidaré lo que has hecho. Se abrazaron. Selena lloraba de alegría. Muy bien, ama, no podemos esperar. Coge a los niños y vámonos. Lleva mucho tiempo esperándote. ¿Quién es esta alma bondadosa? ¿Cómo me ha encontrado?, pensó la mujer con interés mientras ella y los niños corrían por el patio hacia la salida trasera. En la puerta había un coche viejo y sucio de un modelo poco conocido. Un hombre alto y afroamericano les estaba esperando. Vámonos. Todas las preguntas después. La mujer metió a los niños en el coche y miró a Betty. Ella se paró a 2 pasos y sonrió. Betty, corre ahora. Dios quiera que nadie te vea. El ama de llaves suspiró pesadamente y volvió a entrar en la casa. Sus pesados pasos ya se oían en el porche. Selena la miró. Ni siquiera sabía entonces que aquella sería la última vez que vería a Betty con vida. El hombre se puso al volante, arrancó rápidamente el coche y corrieron por las estrechas carreteras de Kizlyar. Dime, Selena, ¿cómo has caído en las garras de este animal? ¿No viste de dónde venía y qué costumbres tenía su pueblo? Todas las mujeres sois tontas. Primero os casáis con extranjeros y luego buscáis un lugar para escapar de esta bestia. Los musulmanes son estrictos, no es como en Estados Unidos. Es bueno que tus padres me lo dijeran, me pidieron que te ayudara. Dime, ¿quién eres? El hombre empezó a hablar. Soy un voluntario. Trabajo con gente como tú. Les ayudo a obtener justicia, les ayudo a evitar la muerte a manos de un tirano musulmán. Soy nuevo en California. Tu padre y tu madre se pusieron en contacto conmigo. No sé dónde encontraron mi número de teléfono. Pero decidí que tenía que ir antes de que pasara lo peor. Las niñas del asiento trasero se apretaban temerosas unas a otras y Alexandra escuchaba atentamente la conversación de los adultos. Por supuesto, no entendía muchas cosas, pero la idea principal las pilló a salvo. El niño no sentía nada por su padre, el niño durante su corta vida no ha visto nada bueno del hombre, excepto las exigencias, la humillación de su madre. Te estoy muy agradecida, dijo la madre con calidez en la voz, ni siquiera puedo expresar mi alegría. Una vez intenté huir de mi marido, pero no funcionó.
Ahora vendremos al departamento, la tranquilizó la voluntaria, y nos contarás cómo ha ido todo en la familia. Los niños deben estar contigo. Su testimonio también es muy valioso. Si todo va bien, te divorciarás incluso sin la presencia de tu marido. ¿Puedes decirme cómo te llamas?, preguntó Selena. Evan es el nombre más fácil de entender. Evan. Evan, te encontraré cuando vuelvas a Estados Unidos. Muchas gracias. Cuando el hombre dejó a la madre y a los niños en el patio de un gran edificio blanco, Selena suspiró aliviada. Ahora ya no podía tener miedo. Aquí trabajan personas leales a las esposas. Pasó una semana. Selena terminó con éxito su matrimonio con Asim. El hombre descubrió que su mujer se escondía en el departamento. E incluso consiguió que le dejaran entrar a ver a su desprestigiada esposa. Pero Selena sabía cómo acabaría todo y se negó a ver al hombre, alegando que podía causar un daño irreparable a sus hijos. ¿Asim le guardaba rencor? Por fin llegó el día en que la mujer y sus hijos pudieron abandonar California y regresar a su país natal. Todos los documentos necesarios estaban listos. Pero cuando Selena se dirigía, prácticamente corriendo con sus hijos, acompañada por el voluntario Evan y varios representantes más de Estados Unidos en California, a la rampa del avión, sobrevino el desastre. Desde la dirección de la salida trasera del departamento, sonaron de repente agudos disparos. Olivia y Katie cayeron inmediatamente al suelo, Alexander y Selena fueron cubiertos por Evan. Su pecho se cubrió rápidamente de manchas de sangre. Al avión. No puedes salvar a tus hijas, salva a tu hijo. Selena, aullando de dolor y pena, agarró a Alexander y corrió hacia el avión. A sus espaldas, la voluntaria que había salvado 2 veces vidas inocentes gritaba roncamente de dolor. Cuando el avión despegó, a través de un velo de lágrimas incesantes, Selena vio por el ojo de buey cómo la policía local, completamente uniformada, corría hacia la pista de despegue. Habían cogido a su exmarido en volandas y habían tirado al hombre al suelo. La mujer miró con dolor los cuerpos ensangrentados de las chicas, pero éstas no se movieron. Evan también se quedó inmóvil. Lo siento, no os mantuve a salvo, sollozó Selena, cuando el avión ya había ganado altura y todo el cuadro ensangrentado desaparecía de la vista. La pequeña Alexandra no lloró. Se acurrucó en la esquina de su silla y miró fijamente a un punto. En su mesa estaba la comida habitual de gachas, un trozo de pan, una manzana y una cereza fresca. Era la cereza que se parecía mucho a las gotas de sangre de las mejillas de las hermanas. No me apetecía nada comer. Sonny, querido, susurró Selene, lo siento. No os he mantenido a salvo. La mujer apretó al niño con fuerza, como si temiera que ahora se cayera al suelo desde el avión. Rusia recibió a los fugitivos con un sol radiante y cálido, la primavera estaba en pleno apogeo. Selena miraba con placer las extensiones autóctonas, que hacía mucho tiempo que no veía. Abajo había silos de abedules, campos verdes en los que nunca había habido tanto verde, todo eriales amarillos y bardos. Cuando el avión aterrizó, la mujer exhaló. Ya está, ya no puede tener miedo de nada. Sus padres corrieron a la pasarela, su madre llorando y su padre erizado. ¡Qué caras tan queridas! Asim había impedido a la mujer comunicarse con sus padres incluso por internet. El primer encuentro tras una larga separación fue abrumadoramente alegre, lleno de lágrimas. ¿Dónde están las niñas?, preguntó Selena a la madre. Ella solo sacudió la cabeza y rompió a llorar. Asim. Él las mató, dijo Alexandra lentamente. Estaba de pie con los puños cerrados con fuerza. En su mirada se leía determinación, ira e incluso rabia. Le había arrebatado a su padre todo lo que necesitaba un hombre valiente de corazón caliente. Su vida no había hecho más que empezar. Al chico le esperaban cosas de lo más interesantes. Alexander, tranquilo, gritó John impetuosamente. El viejo se paró cerca de la casa y observó cómo el chico aceleraba bruscamente y luego reducía la velocidad con la misma brusquedad. Detente, te digo. John no aguantó más y siguió a la nube de polvo. No debería haberle enseñado. Se ha descarrilado por completo, nieto. Alexander no veía nada delante de él. Volaba como un pájaro, girando ligeramente el volante en las curvas.
Le parecía que en un momento despegaría, solo tenía que apretar más el acelerador. Su abuelo corría detrás de él y agitaba los puños. «Ahora, abuelo», gritó Alexander a través de la ventanilla y apretó aún más el acelerador. Se adentró en el campo y corrió recto por la polvorienta carretera. En el coche no se podía respirar, así que tuvo que cerrar las ventanillas. Alexandra llegó hasta un lago poco profundo y detuvo el coche. El agua llamaba a sus profundidades. El chico se desnudó rápidamente y se zambulló en el frescor. ¡Qué bien sienta! Alexander se zambulló una y otra vez, llegó al fondo con las manos, asustando a los pececillos. Después de nadar hasta hartarse, el tipo salió del agua y se sacudió como un perro grande. Hacía mucho calor. Pero hacía fresco cerca del lago. A Alexander le gustaba este lugar al que venía poca gente, demasiado lejos del pueblo. El tipo dejó que el sol le secara la piel y la bronceara un poco. Luego, subió rápidamente al coche y condujo de vuelta. «Ahora mi abuelo me encargará una tarea», se sonrió Alexander a sí mismo. Habían pasado más de 10 años desde que el pequeño Alexander había pisado suelo americano, tras escapar de quiciar con su madre. El niño estaba muy preocupado, lloraba a todas horas, todas las noches tenía la misma pesadilla, mira a sus hermanas muertas y su madre le llama al avión. Selena tuvo que buscar un buen psiquiatra para Alexander. Largos meses de rehabilitación del niño dieron sus frutos, Alexander se hizo mucho más fácil, y el tiempo apretó un poco las heridas frescas de la memoria. La madre de Alexander viajó más de una vez a Washington D.C., a la Embajada de California. Quería saber cómo habían enterrado a sus hijas, qué había sido de su ex marido y cuál era el destino del voluntario Evan. Se enteró por los gobernantes de que Olivia y Katie habían sido enterradas por sus vecinos con todos los honores en el cementerio local. Asim fue condenado a cadena perpetua por matar a sus hijas y a Betty, el ama de llaves de la familia. Evan, el voluntario, sobrevivió y ahora se rehabilitaba tras ser herido en Washington D.C. Selena incluso viajó a la capital para visitar al tipo que le salvó la vida. Allí tuvieron una aventura, pero la mujer no tenía prisa por volver a casa, por complacer a sus padres. Cayó al vacío. Los abuelos de Alexander intentaron desesperadamente encontrar a Selena, pero en la época soviética las investigaciones sobre la desaparición de personas se prolongaban durante mucho tiempo y a menudo no daban ningún resultado. Al principio, Alexandra estaba muy afligida por su madre. «Ya lo creo». El chico había presenciado el asesinato de sus hermanos, había perdido a su padre y ahora a su madre. Es decir, no. Su madre lo abandonó, lo dejó y se fue con otro hombre. La búsqueda de su madre no ha dado ningún resultado, la milicia se ha echado las manos a la cabeza, si se fue con el hombre que amaba, es que tenía sus razones. El padre y la madre de Selena se apenaron mucho, pero no había nada que hacer, tenían que criar a su nieto, se quedó huérfano de padres vivos. Probablemente sea imposible describir con palabras lo difícil que fue para John y Leslie. El niño tenía que vestirse y comer bien. Su abuelo tuvo que encontrar trabajo a tiempo parcial, y su abuela se adaptó a hornear pasteles y bollería por encargo. Así es como vivían. Selena no se dio a conocer. Alexandra empezó a olvidarse poco a poco de su madre. Creció rápidamente y cada vez se parecía más a su padre, rizos negros, ojos marrones, piel oscura y temperamento afilado. De adolescente, el chico se metía a menudo en peleas. Ni siquiera porque le hubieran hecho daño. No le gustaban las injusticias y a menudo defendía a los débiles. Leslie, una vez más en el despacho del director, escuchó todo un sermón de que su nieto es un auténtico niño de la calle, roba dinero a los escolares, se pelea, se salta las clases. Alexandra, por su parte, juraba en casa que todo eso era pura mentira. Un día sonó el teléfono en la habitación de Leslie. La mujer cogió rápidamente el teléfono. «Hola, ¿quién es?». Se oyó un susurro y sollozos en el auricular. «Mamá, hola. Soy yo». Leslie se quedó helada de sorpresa. Nunca había esperado oír la voz de su hija. «Selena. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?». «Mamá, estoy bien. Estoy con Evan. Estamos esperando un bebé». La alegría fue rápidamente reemplazada por la ira. «Así que nos dejaste a Alexander»,
¿Lo abandonaste y decidiste formar una nueva familia?, gritó la mujer, furiosa. Mamá, escúchame. No. Escúchame tú a mí. Tu padre y yo trabajamos día y noche para alimentar a Alexander. Y ni siquiera le has enviado una tarjeta de cumpleaños una sola vez. ¿Te das cuenta de que Alexander nos llama mamá y papá? Os ha olvidado por completo. Mamá, Selena al otro lado de la línea rompió a llorar. Alexandra se parece tanto a Asim. No puedo mirarle. Me trae recuerdos de todos los abusos de mi exmarido. Mami, te compensaré solo cuando nos recuperemos con Bunny y te enviaré algo de dinero. ¿Sabes qué?, dijo Leslie con voz asesina, no necesitamos tu dinero, deberíamos habernos ocupado de ello antes. No le diré nada a Alexander sobre tu llamada. Deja que el niño crezca tranquilo sabiendo que te desvaneciste en el aire. No vuelvas a llamar aquí. Ya no eres nuestra hija. Leslie colgó el teléfono de golpe y rompió a llorar. ¿Qué pasa, abuela? Un nieto despeinado entró corriendo en la habitación. Se acaba de despertar. Nada, Alexander, me pasa a mí, dijo tranquilamente Leslie y con gran ternura apretó a su nieto contra sí. Los adultos son gente muy rara. A veces, para librarnos de los problemas, necesitamos llorar. Alexandra, sin entender lo que la abuela está diciendo, solo en silencio apretó contra ella, la persona más querida. Oh, sinvergüenza, gritó John, aferrándose a su corazón. ¿Quién te autorizó, mocosa, a irte tan lejos? Dímelo. Alexander salió del Ford y rió alegremente. Abuelo. Llevas casi 3 años enseñándome a conducir. Conozco tu coche como la palma de mi mano. ¿Por qué gritas? Te voy a enseñar a volar por la carretera. Ni siquiera miras a tu alrededor, bastardo insolente. ¿Y si hubieras atropellado a alguien? Abuelo, hice todo con mucho cuidado y ajusté los espejos. ¿Qué te pasa, de verdad? Alexandra abrazó con cuidado a John. Este refunfuñó durante un buen rato, pero el corazón del anciano se descongeló un poco. Vamos a lavarla ahora, ya ves lo mugrienta que está, murmuró el abuelo con su boca desdentada. Alexandra asintió con la cabeza. Subieron al Ford y entraron en el patio. Una fuente de agua rebotaba alegremente. Las gotas de agua, al atravesar la luz del sol, brillaban con todos los colores del arco iris. Alexander corrió con un trapo y lavó los cristales del coche. El modelo de 1972 era el mayor orgullo de John. Su abuelo llevaba mucho tiempo ahorrando para comprarse un coche, quería comprar un Ford, pero tenía que gastar parte de sus reservas económicas en Alexander y no había dinero para el tercer miembro de la familia. John, sin pensarlo mucho, se subió a un tren eléctrico y se fue a la capital. De allí regresó feliz, girando el volante de un Ford nuevo. Leslie solo hizo un gesto con las manos, esperaba que su marido comprara algo más grande, con asientos adicionales para los pasajeros. Esposa, vamos, sube. Viajarás a mi lado, dijo el viejo con orgullo en la voz. Estaba radiante de felicidad. Leslie se encogió de hombros e intentó sentarse en el asiento. No lo consiguió a la primera, pero la mujer era bastante robusta. Vamos, John, me sentaré atrás. ¿Qué? ¿Tienes miedo? El viejo se rió. No pasa nada, puedes relajarte conmigo. Alexander. Ven aquí. Te vienes con nosotros. Ford retumbó agradablemente, y la feliz familia partió en el primer viaje sobre 4 ruedas alrededor del pueblo. Lustrado, el coche brillaba como una piedra preciosa. Los vecinos, al oír el rugido del Ford, salieron corriendo a la calle. Algunos miraban con miedo como John giraba bruscamente el coche, mientras otros silbaban de alegría. Alexandra, orgullosa como un pavo real, miraba por la ventanilla abierta. Solo los ricos tenían coche en el pueblo. Pero John resplandecía como si a él también le hubieran sacado brillo. Leslie dio un grito ensordecedor cuando el coche rebotó en los grandes baches. La mujer nunca había conducido un coche así. Vuela como una libélula, se maravilló. Eso es, esposa. Ahora podemos ir a donde queramos. ¿A dónde quieres ir?
Vamos a Washington. Sonrió la esposa. Estuve allí una sola vez, cuando... Entonces, no, la interrumpió John, no Washington, primero nos vamos de acampada. Alexander, ¿vienes con nosotros? Alexander asintió feliz. Había disfrutado muchísimo del viaje en automóvil. Ahora el niño soñaba que irían todos juntos al fin del mundo, al mar. John resopló y se lavó bajo los chorros de agua. Abuelo, dale al abrillantador, llamó Alexander. El tío se quedó mojado con un trapo en las manos. Dentro de un momento, volaré, graznó el viejo y entró en el granero. Mientras tanto, detrás de la verja alguien llamaba al tipo. Alexander miró fuera de la verja. Harry. Hola. ¿Otra vez corriendo por los campos? Un amigo sonrió ampliamente. Venga, vamos a dar un paseo. Vamos, pero solo necesito un poco de ayuda con el coche de mi abuelo. Harry saltó el seto. Los amigos se pusieron rápidamente manos a la obra. No hagas ninguna trastada, le susurró John a su nieto, así no tendremos que volver a recogerte de la comisaría infantil. Abuelo, todo irá bien, dijo Alexandra alegremente. Se cambió de ropa y se dirigió al centro del pueblo, comentando con un amigo las noticias del día. Escucha, tu Angélica va a ir a la universidad pedagógica, susurró Harry preocupado. Alexandra hizo una mueca de disgusto. Angélica Sokolnikova, la novia de Alexandra, pensaba ingresar en la Escuela Técnica de Alimentación de Moscú. ¿A qué se deben los nuevos planes? Iré a hablar con ella. ¿Cuál es el chiste? El tipo estaba realmente sorprendido. Por eso he venido a verte, susurró Harry, está con las chicas de la subida. Decidí contarle toda la verdad sobre su amada. ¿Vamos juntos? Tengo que hablar con ella yo mismo, detuvo Alexander al curioso muchacho. ¿Entendido?, refunfuñó Harry. Se despidieron y Alexander se dirigió hacia la subida. Desde allí ya se oía una ensordecedora risa de niña. Angélica, mira, viene el tuyo, gritó Marina. Angélica estaba sentada de espaldas a Alexander. Se dio la vuelta y agitó alegremente las manos. Alexander, y yo que iba hacia ti. Ya me imagino por qué, dijo Alexander de mala gana. La sangre caliente de su padre jugaba en él. Alexander, ¿qué haces? La chica alzó las cejas, sorprendida. Vamos, hablemos, Alexander la arrastró de la mano. Suéltame, me haces daño, chilló Angélica. Alexander volvió un poco en sí, el grito de la chica la detuvo. El chico se paró un segundo, luego se dio la vuelta y se fue a su casa. Para. ¿Por qué has venido?, gritó Angélica. Tonterías, murmuró Alexander, sin volverse. Bueno, vete, sonó detrás de mí. Iba a dejarte de todos modos. Tienes demasiado mal genio, no podemos estar juntos. Alexander fue aún más rápido. Las palabras de Angélica cortaron con un cuchillo. ¡Qué tonto soy! Confié en ella y solo se burlaba de mí. Bueno, que así sea. Que se vaya donde quiera. Quería aullar de rabia, volver atrás, decir algo hiriente. Pero el tipo sabía demasiado bien que su mal genio le traería problemas. Pasaron varios meses. Los jóvenes del pueblo se marcharon a estudiar. Alexander también se puso en camino, consiguió entrar donde quería. La capital le abrió amablemente el camino hacia un gran futuro. Angélica nunca vino a despedirlo. Al parecer, la chica tenía miedo de dar la cara. Washington abrió amablemente sus brazos al muchacho. ¿Pasaron 10 años? Alexander rara vez aparecía por el asentamiento. Los ancianos solo ocasionalmente recibían sus cartas. Eran los gallardos años 90. Cada uno ganaba lo que podía. El dinero escaseaba de forma crítica, pero John enviaba el último penique a su nieto, sabía lo dura que era la vida en la capital. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando el abuelo recibió de su nieto un pesado paquete con una carta? Había dinero en la bolsa. Mis queridos abuelos. Os escribo con mucho cariño. Me va bien,
he encontrado un trabajo estupendo. Me he mudado a un piso de alquiler. Os envío dinero para que no necesitéis nada. Por cierto, Angélica, de nuestro pueblo, se ha mudado conmigo. Ahora estamos juntos. Abuelo, compra repuestos nuevos, eso debería ser suficiente dinero. Quiero que tu golondrina te sirva durante mucho tiempo. Abuelo, deberías comprarte un vestido nuevo o una bufanda. Te ayudaré todos los meses con dinero. No te preocupes, estoy bien. Tu amado Alexander. Esposa. Gritó el abuelo. Ven aquí. ¿Qué pasa? La anciana se alborotó. Estaba haciendo pasteles en la cocina y entró corriendo en la habitación de John, cubierta de harina y masa. Me limpiaré las manos. ¿Su nieto escribió una carta? La escribió. El viejo tiró un montón de billetes sobre la cama. Dios mío, suplicó Leslie. Así que debe de haberse unido a algún grupo criminal, niño travieso. He visto mucho de eso en la televisión de las grandes ciudades. Oh, Dios mío. La anciana juntó las manos en muda plegaria. Entonces, abuela, no seas tan calenturienta. ¿A lo mejor ha encontrado trabajo de verdad? Recoge tus cosas, vamos a visitarlo. Me siento un poco inquieta. Leslie alborotó y sacó una gran maleta, y John se fue al patio a ordenar el Ford antes del largo viaje. Los ancianos tenían razón. Alexander en ese momento techo vendedores ambulantes en el mercado y golpeó fuera de ellos dinero para la seguridad, y su Angélica consiguió las colecciones más raras de ropa, vaqueros, trajes, chaquetas extranjeros. El chico se metió en la agrupación no por accidente. Uno de sus amigos se ofreció a ganar un buen dinero. Como se suele decir, si usted ha entrado de nuevo no hay vuelta atrás. Alexander se dio cuenta de que el caso es malo, huele a delito, pero no había vuelta atrás. La autoridad criminal apodada SRAM mantenía a todos sus subordinados a punta de pistola. Sabía dónde vivían los padres del chico y en cualquier caso podía hacer una redada allí y liar la parda. Alexander intentó esconderse de Scar, pero este encontró al tipo y le dio la última oportunidad de corregirse. Cuando empezó a aparecer dinero extra, el tipo decidió ayudar a sus parientes. Pero entonces volvió a dormir delante de su abuelo y su abuela. John y Leslie nunca llegaron a Washington. Murieron en la autopista al chocar con un camión. El abuelo entregó su alma a Dios de inmediato, y la anciana murió en la unidad de cuidados intensivos por pérdida de sangre. Alexander se enteró de este terrible accidente pocos días después de que los trabajadores del hospital no pudieran encontrar a sus familiares durante mucho tiempo. El tipo enterró a su abuelo y a su abuela en el pueblo con todos los honores. Un pequeño arrugado decidió restaurar SRAM. Amablemente ofreció los servicios de su estación de servicio. «¿Y tienes que arreglar semejante patán?», dijo sorprendido, cuando Alexander trajo el coche en una grúa. «Te traeré un coche extranjero del Báltico». «¿Lo quieres?». «Este es un recuerdo de mi abuelo». «Era en lugar de mi padre», murmuró Alexander, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Siento, hermano, haber tocado las notas de tu alma. No era mi intención, Scar, aunque era portero de una banda, podía simpatizar a veces. Escucha, ¿por qué no le damos a tu Ford un pequeño cambio de imagen? Nuevas ruedas y llantas, repintarlo, teñirlo. Y al interior le vendría bien una renovación. Le pondremos un nuevo estéreo para que patee traseros. Hagámoslo». «Es una buena idea», el chico estuvo de acuerdo. De repente sonó su móvil en el bolsillo. «Te escucho», dijo Alexander. Hubo un silencio sepulcral en el auricular. Entonces algo hizo clic y se oyó un sollozo. «Sonny. ¿Siento molestarte?» «Se ha equivocado de número», murmuró el tipo y quiso pulsar off. «No, por favor», suplicó la mujer, «he cogido tu número de teléfono de una enfermera. Cuando te hirieron en el hospital, yo trabajaba allí como enfermera. Te reconocí enseguida. Siento no haberme acercado a saludarte. Estaba a tu lado cuando te dieron el alta. No me atreví. No podía. Y ahora me estoy muriendo. Es un boomerang. Y he tenido una mala vida. Seguro que tus abuelos están cuidando de ti,
¿no? Están muertos, siseó Alexander con rabia. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me llamas? Mi madre me abandonó, ni siquiera le interesa mi destino. Alexander, querido. Yo te abandoné. Sí, me dejaste. Al otro lado del hilo se oyó la voz apresurada de una mujer. Probablemente temía que el tipo colgara antes de tiempo y ella no tuviera tiempo de decir lo más importante. No me queda mucho tiempo. Mi marido ha muerto, Evan. ¿Te acuerdas? Nos salvó a ti y a mí. Yo estaba embarazada de él, pero nació muerto. Y ahora es al revés, nació nuestro segundo hijo, pero mi marido se ha ido, muerto de cáncer de pulmón. Tienes un hermano. Me gustaría mucho que lo conocieras. No me interesa todo esto, perdí a mi madre hace muchos años. Probablemente quieres dinero de mí, ¿no? Charlatán. Alexander apretó el botón. Ya está. Silencio. La mujer no volvió a llamar. ¿Cuál es el problema, hermano? La cara de Scar estaba justo detrás de la espalda de Sasha. Entrecerraba los ojos con curiosidad. No, era un número equivocado. Alexander se encogió de hombros. Me estaban contando una chorrada sobre un nuevo procedimiento de rejuvenecimiento. Scar soltó una sonora carcajada. Sugiéraselo a tu prometida, Angélica. Creo que ella lo agradecerá. Angélica, eres lo único que tengo ahora, pensó el tipo con cariño. Un mes después, Alexander sacó del garaje el Ford actualizado. Scar invirtió mucho dinero en arreglar las abolladuras, los cristales rotos y algunas piezas. Volvieron a pintar el coche de rojo y le pusieron rayas negras encima del capó. Ahora, Ford parecía un coche de carreras. Alexander estaba contento y feliz como un niño. El orgullo del difunto abuelo estaba de nuevo en marcha. El anciano oyó un mugido. Dentro del coche quería obstinadamente comunicarse con él. Sabes, he visto tantas cosas en mi vida que no tienes ni idea, susurró Alexander, fuertemente apretado contra el maletero. Los sonidos se hicieron más fuertes. Y si te lo hubieras imaginado, te saldrían canas. He desarmado a más de un grupo criminal con este coche. ¿Y cuántas veces he corrido en él con hermanos? Y siempre llegué primero. Te equivocas de persona. ¿Crees que si conduzco un coche viejo me voy a hacer daño? Ahora túmbate ahí y piensa. Espero que estés cómodo ahí dentro. El viejo dio un portazo. La luna desapareció tras las nubes. Estaba oscuro hasta donde alcanzaba la vista. Lo siento por ti, murmuró el abuelo en voz alta. Espero que tu pandilla se dé cuenta pronto de tu desaparición. Alexander entró sigilosamente en el dormitorio. Angélica dormía plácidamente. La mujer no oyó que el viejo se tumbaba en la cama de al lado. Solo un pequeño crujido de muelles. El abuelo se quedó helado esperando el sueño. Alexander sonrió y se despertó en la ventana donde brillaba el sol. ¿Cómo habían esperado él y Angélica el buen tiempo? Arriba, llamó insistentemente una voz familiar desde la cocina. ¿El desayuno? A sus pies dormía Rocky, un gato viejo con una cara enorme e insolente. Alexander tiró al gato al suelo y entró a trompicones en la cocina. De allí llegaban los divinos olores de tortitas fritas. Bueno, deja de dormir, sonrió ampliamente Angélica con una cálida bata. ¿O quieres perderte el único día bueno? Me prometiste una excursión de pesca. Vamos, Angélica. Voy a arreglar un poco mi golondrina. Necesito deshacerme del peso extra. Empacaré mis cañas de pescar. ¿Estás loca? ¿Quizás saques más lombrices? Angélica estaba visiblemente enfadada. Alexander se dio cuenta y se apresuró a abrazar a la mujer. Angélica, tranquila, todo está casi listo. Dentro de 1 hora iremos a por Lucios. Llevaremos a Rocky con nosotros, hace mucho que no come cucarachas frescas. El abuelo se atiborró de apetito con las tortitas de su mujer. Alexander cumplió hace poco 60 años. El jubileo fue ruidoso, vinieron todos sus amigos, antiguos hermanos. Trajeron muchos regalos.
Es una pena que Scar no viera todo esto. Hace unos años entregó su alma a Dios. Alejandro instaló un monumento de mármol blanco en su tumba. En el monumento había una inscripción: «Descansa en paz, Padre. Siempre estaré mentalmente contigo». De hecho, la autoridad penal se convirtió para Sasha en un verdadero ejemplo, un hombre que siempre podía ayudar, proteger y, a veces, castigar. El 60 aniversario entristeció un poco al anciano. En el fondo quería seguir siendo un hombre joven y travieso. Dios no le dio hijos. Angélica intentó desesperadamente quedarse embarazada, pero todos los intentos fueron en vano. Ni siquiera la fecundación in vitro sirvió de nada. La pareja se dedicó a la religión. Angélica golpeó los umbrales de todos los monasterios con una súplica de ayuda. Pero en todas partes le decían: tienes que olvidarte de la situación, entonces los niños aparecerán más rápido. Llegó el momento en que era demasiado tarde para dar a luz. Y Angélica se rindió. Estuvo deprimida mucho tiempo. De ella la sacó, curiosamente, su marido. En su Ford Alexander llevó a su esposa a diferentes rincones de los vastos Estados Unidos, vieron un montón de lugares y ciudades inusuales. Desde entonces, para Angélica quedarse en casa era como estar en la cárcel. Hacía tiempo que Alexander no sé. Mark salió de entre las sombras y cruzó los brazos. ¿Quién eres tú para mandar aquí? Mientras tanto, Rocky, que trotaba en busca de un ratón de campo perdido, voló directo hacia la compañía y estampó todo su cuerpo contra la pierna de Archie. ¿Qué demonios es ese bulto de huesos? El gordo montañés estaba realmente sorprendido. El tipo recogió al animal que maullaba y miró disimuladamente a Angélica. Ella se quedó helada de miedo y sorpresa. ¿Qué harán ahora estos ricos malcriados? Oye, Mark, ¿echamos a este peludo al fuego? ¿Qué le pasaría? El gordo chilló con vivo interés. Los demás apoyaron al tipo con silbidos y gritos. No. Chilló Angélica y corrió hacia Archie. Mark, presintiendo un enfrentamiento, se colocó frente a Archie. Su rostro expresaba tanto determinación como desesperación mezclada con incertidumbre. Alexander, mientras tanto, estaba pescando. Había pescado varias gallinetas grandes y ahora miraba el cubo de vez en cuando, chasqueando la lengua con placer. La ausencia de su mujer no le molestaba. A Angélica le gustaba pasear sola por el bosque. La tranquilidad del viejo se vio interrumpida por el grito desesperado de Angélica desde el claro superior. El viejo, que había estado en todo tipo de peleas, corrió rápidamente hacia el Ford y sacó un rifle de caza del maletero. Comprobó si estaba cargado. Alexander ni siquiera recordaba cómo había subido por la ladera. Ya se había imaginado a un jabalí feroz abalanzándose sobre su mujer favorita. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la imagen de la conciencia y el presente no coincidieron? Había 7 hombres en el claro. Todos jóvenes. Habían rodeado a alguien y discutían acaloradamente sobre algo. Bien, dispersense a los lados, ordenó Alexander y chasqueó el cerrojo del arma. La multitud se dispersó de inmediato. Abuelo, ¿qué haces? Suelta el arma, balbuceó Archie. Alexander se dio cuenta ahora de que Angélica estaba tumbada boca abajo en la hierba, con el vestido ligeramente levantado. Cabrones. Subid a vuestros aparejos. Y largaos de aquí, rugió Alexander, blandiendo el arma amenazadoramente. Viejo, coge a tu mujer y lárgate de aquí. Nosotros no tocamos a nadie, pero la tuya vino aquí y empezó a hacer valer sus derechos. A Mark le brillaron los ojos en la oscuridad. Él, a diferencia de sus amigos, se mantenía con orgullo y valentía. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Tal vez tú también tengas un arma? Alexander enarcó las cejas. Todo el pueblo elitista conocía el pasado del viejo, y nadie se había cruzado con él. Y aquí están los jóvenes. Mayores arrogantes y borrachos. Aún no tengo un arma, pero Cuchillo me dará pronto su arsenal. ¿Sabes quién es, verdad? Sé quién demonios es. No te va a dar nada. Chicos. Archie, mientras tanto, había soltado al gato siseante. Debía tener una nueva travesura en la cabeza. Vamos a sacudir la carretilla del viejo a ver si se le cae el polvo centenario.
Los otros mayores aullaron con aprobación, algunos de ellos ya se dirigían hacia el sendero que conducía abajo. Angélica se sentó en la hierba y se bajó rápidamente el dobladillo del vestido. La gata chillona se lanzó a los brazos de su ama. El cisne también emitió un sonido, su grito, como el de un trompetista, cortó el silencio del bosque. Y la cara de Mark se estiró y se volvió como la imagen de un demonio, y de verdad, chicos. Su Ford probablemente está abajo. Esos judíos no tienen otros coches. ¡Qué raro! Robaste mucho dinero y no puedes comprar algo nuevo. ¡Alto! Se oyeron disparos. Algunos se agacharon, cubriéndose la cabeza con las manos. Archie se quedó atónito. Mark se sobresaltó y volvió a quedarse inmóvil. Vaya disparo. ¿Estáis locos?, chilló asustado uno de los mayores. Entonces, Alexander empezó en voz baja. Le temblaba la voz, pero el viejo hablaba con seguridad, pensando cada palabra. Dice así. Ahora sueltas al pobre pájaro y nos lo das. Luego te disculpas con mi mujer. Y, por último, os montáis en vuestros chulos coches y os largáis de aquí. Angelique seguía sentada sollozando. Alexander, tengo tanto miedo. Ven aquí, Angélica. Alexander atrajo suavemente a la mujer hacia él y la besó. Estaba hermoso con este enfado. Inmediatamente recordó los putos años 90, cuando él, junto con Scar, ponía orden en los mercados espontáneos, cobraba impuestos a los vendedores y a los comerciantes lanzadera, vendiendo ropa de calidad procedente de Turquía. Y ahora una pandilla de adolescentes liderada por un chico estúpido quiere enseñarle a él, uno de los líderes de la banda criminal, cómo se debe vivir. No, eso no va a pasar. ¿Quién manda aquí?, preguntó en tono serio. El silencio duró solo unos segundos. Mark dio un paso al frente y sacó pecho con orgullo. Pues yo. ¿Y ahora qué? ¿Tienes coche? Mark asintió con la cabeza. Los chicos se quedaron helados de sorpresa. ¿Qué va a pasar ahora? Hagamos una apuesta, el primero que llegue con su coche al lugar condicional cederá. Y yo volveré a estar al mando de nuestro barrio de élite. Como antes. Y Cuchillo será mi ayudante. Hubo un murmullo de sorpresa entre la multitud. Mark sonrió torcidamente. Tu coche morirá enseguida. ¿Estás seguro?, preguntó el abuelo con picardía. Pues vamos a comprobarlo. Saca tu coche a la carretera. Mark se dirigió a su coche, los demás tomaron asiento rápidamente en otros coches extranjeros. Todos estaban interesados en ver el espectáculo en el que un anciano, antiguo hermano, sería pisoteado por las ruedas de un coche. Alexander también se dio la vuelta y se dirigió a su coche. ¿Qué pretendes, viejo zoquete? Angélica corrió detrás y no pudo contener su ira. ¿Cómo vas a competir con estos adolescentes? Te adelantarán en los primeros segundos. Tranquila, esposa. Vamos más rápido. No te olvides de tu Rocky. No te preocupes. Alexander subió al coche, Angélica y su gato se apretujaron en el asiento trasero. Los chicos ya les esperaban en la autopista. Alguien sacó un móvil, dispuesto a filmar la vergüenza del viejo. Enséñame lo que tienes bajo el capó, pidió Alexander, como si fuera un piloto experimentado. Nunca has visto nada igual. Mira y memoriza, dijo Mark con orgullo. Abrió la tapa y Alexander silbó. Bien hecho, has puesto mucha amplificación. ¿Resistirá el coche semejante aceleración? Puedes estar seguro. Cuando sea el ganador, serás mi esclavo personal, recuerda. Mark sonrió irónicamente. Trato hecho. Pero cuando gane, me darás todo tu poder y a tus chicos. Se convertirán en mis ayudantes. Ah, sí. Y el cisne también. Muy bien. Veamos el interior de tu coche. Espero que aún no se haya oxidado la tapa. La multitud estalló en carcajadas. Archie lanzó gestos obscenos y bromas en dirección a Alexander y Angélica. Su mujer se quedó cerca, indecisa de levantar los ojos para mirar el Ford. Cuando el viejo levantó el capó,
los chicos se callaron de inmediato. ¿Y cómo encajaba todo aquí?, preguntó Mark sorprendido. Hay que tener una mente especial. Para hacer un coche de carreras de un coche soviético, el viejo sacó pecho con orgullo. Mark silbó. Los chicos miraban el motor inflado, con gran interés. Bueno, ¿vamos?, preguntó Alexander alegremente. Bueno, vamos. La voz de Mark sonaba menos confiada. Siéntate, Angélica, te llevaré a dar una vuelta, dijo el viejo a su mujer, pero no tengas miedo. Te pondré el cinturón y ni te darás cuenta de que vuelas a la velocidad de la luz. Vamos, vamos. Archie hizo una marca en el asfalto donde empezaría la carrera. Escucha, ¿estás seguro de ti mismo? ¿Has visto lo que hay bajo el capó del viejo?, le preguntó a Mark. Lo vi. Pero no voy a echarme atrás, dijo tercamente. Comprobó las ruedas y los frenos y asintió a Alexander. Eso significaba que el tipo estaba listo para la carrera. Alexander, su mujer gimoteó en el asiento trasero mientras Alexander se abrochaba con cuidado el cinturón de seguridad. ¿Estás loco? Vamos a morir. No es demasiado tarde para negarse. Querida, le dijo el viejo en voz alta, no seré yo si me niego a semejante duelo. ¿Comprendes? Es una cuestión de principios. Cuando los corredores se pusieron en marcha, la multitud se agolpó en la pista. Afortunadamente, la siempre concurrida pista estaba vacía hoy. Todo se trataba de hacer que la carrera sucediera. Muy bien, gritó Archie. Su rostro estaba carmesí por la tensión. Allá vamos. A la de 1, empezáis a calentar motores, y a la de 3, avanzáis. La línea de meta está en el punto de partida. Llegáis al astillero y en la primera bifurcación dais la vuelta. El que llegue primero es el ganador. Para que la carrera sea justa, iré personalmente a la fábrica y me aseguraré de que no tomes ningún atajo. Mark, buena suerte. A por ello. Y a ti, viejo, te deseo que se te revienten las ruedas en el primer kilómetro. La multitud abucheó. Angélica rezaba y se lamentaba en voz alta en el asiento trasero. El gato gritaba a pleno pulmón. Alexander, el único pasajero tranquilo del coche, giró suavemente la llave. El Ford retumbó. Alguien pateó el capó con fuerza. Era evidente que a los mayores no les hacía ninguna gracia que el coche hubiera arrancado. 3, gritó Archie. Vamos, querida, gritó Alexander alegremente. Los dos coches arrancaron al mismo tiempo. Pero el Ford frenó notablemente antes de la primera curva. La multitud de aficionados, al ver esto, se alegró e hizo ruido. Hacía tiempo que Alexander, cuando trabajaba junto a Scar, había remodelado su bebé, lo había convertido en un coche de carreras. A Angélica no le interesaban los asuntos de hombres, por lo que la mujer ni siquiera adivinó en qué clase de monstruo de la velocidad se había convertido aquella artesa oxidada. A Alexander le gustaba conducir junto a su mentor y a menudo ganaba en esas carreras. Había adquirido mucha experiencia en este complicado asunto. Y ahora, el viejo aminoraba la marcha por una razón. Es como correr una maratón, recordó las palabras de Scar. Tienes que parar un poco al principio, para poder dar un gran empujón antes de la línea de meta. Solo entonces triunfarás. Lo conseguiremos, dijo Alexander en voz alta y pisó el acelerador con fuerza. El coche, como un rayo, corrió hacia el ladrillero. El coche de Mark iba muy por detrás. ¡Ay, Dios! Gritó Angelique. ¿Qué hace esto, Dios? ¿Te gusta, Angélica?, preguntó excitado. Te mataré en casa, le gritó ella. En cuanto lleguemos a casa. Será mejor que te vayas ya. Len, no me dejas rememorar los viejos tiempos, se rió Alexander y volvió a pisar el acelerador. Ford, con un traqueteo, pasó la marca condicional de la línea de meta. El viejo frenó bruscamente. Rocky voló hacia adelante. Angélica jadeó y se quedó inmóvil. El coche de Mark no apareció en la pista hasta varios minutos después. Hacía un extraño chirrido. Cuando el coche se detuvo, Alexander observó que una de las ruedas estaba extrañamente torcida.
Mark refunfuñó de mala gana mientras salía del coche. ¿Y bien?, le preguntó alegre Alexander. ¿Todo como habíamos acordado? He ganado. Pues cumple tu promesa. ¿Qué he dicho?, dijo Mark, sonriendo socarronamente. Si no fuera por el pinchazo, habría llegado primero. ¿Qué más da?, preguntó Alexander sorprendido. Teníamos un trato, si gano, me das toda tu compañía. Y además el cisne. Para la reeducación. ¿Hemos firmado un contrato contigo, viejo? No lo firmamos. Vamos. Asegúrate de que no te quitemos accidentalmente el carruaje de las ruedas. Vete a casa y cálmate. Satisfecho consigo mismo, Mark se dio la vuelta y caminó hacia la multitud. Subió al coche de Archie, y los demás se apresuraron hacia sus coches. La carrera había terminado, pero no todo era justo. El ruidoso grupo de Myers se apresuró hacia la ciudad. El coche de Mark se quedó aparcado en la carretera. Te voy a enseñar a respetar las normas. Escupió Alexander con rabia. Angélica salió del coche e intentó consolar a su marido, pero fue en vano. El abuelo, que tenía un gran carácter oriental, arrancó como un motor nuevo. Llevémonos al menos el pájaro, dijo Angélica en voz baja. El cisne debió de quedarse en el claro. Estos jóvenes no escriben ninguna regla. Hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Muy bien, vamos a por vuestras cañas de pescar y vuestro pájaro. Ya pensarás qué hacer con él. Los cisnes no viven aquí. El marido y la mujer volvieron al Ford. El viejo estaba del peor humor. Angélica sabía que aquel estado de ánimo no le haría ningún bien. Rocky se subió hoscamente a su regazo y ronroneó. Definitivamente, el animal no apreciaba semejante carrera. El cisne se sentó obedientemente junto al fuego. Los mayores le habían atado las patas y las alas con un fuerte cordel bastante apretado. El pájaro miró a Angélica agotado, el animal ni siquiera se resistió cuando la mujer desató las cuerdas. ¡Santo Dios! Tiene heridas en las alas. Debió de arremeter contra sí mismo y hacerse daño. Esos cabrones. Mira, mujer, lo que he encontrado. Alexander recogió algo brillante de la hierba. Era una insignia del ejército con las iniciales Serebriaco BM grabadas. ¿Quién puede ser? Tenemos que averiguarlo. No emiten insignias como esa en los EEU, no lo entiendo. El tipo debe haber servido en el extranjero. Es raro como un tipo en el servicio se mezcló con un montón de mayores. Deberíamos devolvérsela a quien la perdió, dijo Angélica con firmeza. Por supuesto. Eso haremos, dijo lentamente el abuelo. Y en su cabeza tenía un astuto plan para asustar a los mayores. Sí, y así por el resto de su vida. Mientras Angélica recogía las provisiones enfriadas del platillo, Alejandro guardaba las cañas de pescar con rostro pétreo. No había pesca. No solían volver a casa de las excursiones de pesca con las manos vacías. Pero hoy era una ocasión especial que sacaba al viejo de su rutina habitual. Hacía tiempo que no se ocupaba de sus viejos asuntos de los años 90, pero recordaba cómo Sam había tratado a los hermanos que le traicionaron. Alexander incluso temía a veces los métodos de tortura tan sofisticados que se le ocurrían a su camarada. Después de tal incidente con la raza, es una cuestión de honor. Vengar su ofensa. Decidieron poner el cisne en el asiento trasero. El pájaro se sentó obedientemente junto a Angélica. La mujer, con manos temblorosas, lo acarició y le susurró algo al cisne. Alexandra, dejémoslo en casa. Al menos por ahora. Las alas del cisne están sangrando, no sobrevivirá solo. Por favor. Está bien, murmuró Alexander. Sus pensamientos no tenían nada que ver con el pájaro herido. Ocúpate tú de él, a mí no me metas. Angélica brillaba de felicidad. Rocky siseó con descontento al pájaro, obviamente no le gustaba el vecindario. Encontraré a este valiente que rompió nuestro tratado. Y lo castigaré. No lo mataré, por supuesto. Pero lo asustaré tanto que no querrá volver a cruzarse en mi camino.
Lo principal es que mi mujer no se entere y no me deje vivir. Alexander giró con firmeza el volante del coche. Angélica se durmió bajo el rugido compasado del motor. La casa apareció. Fuera hacía mal tiempo, llovía a cántaros. Hoy no saldrás. El hombre miró las gotas de lluvia que goteaban por el sucio marco de la ventanilla. Se puso la mano bajo la cabeza y pensó. En su mente rondaba el reciente incidente en la autopista con el extraño anciano del Ford. ¿Qué abuelo vive? Ni siquiera parece un anciano. Parece bastante joven. Es imposible que un viejo conduzca un coche con tanta habilidad. Bueno, o fue piloto de carreras en su día. Interesante, pensó Mark. Tenía mucha hambre. Pero había un ratón colgado en la nevera. El coche que el hombre había llevado recientemente al taller estaba muy abollado y hacía un chirrido terrible cuando lo conducía. No quería ir andando a la tienda por comida. Mark se levantó de la cama y buscó su móvil. Hola. Hola, Archie. ¿Estás ocupado? Hola, salió una voz somnolienta del auricular. En realidad sigo durmiendo. ¿Qué te apetece? ¿Quieres venir conmigo a comer algo? No, estoy fuera. Anoche bebí demasiado. Lástima que no estuvieras allí. ¿Cómo está tu Ariana? ¿Te ha enseñado los alrededores? Mark suspiró. Anoche había conocido a una chica guapa en la fiesta de un amigo rico. Ariana también se había fijado en el chico. Sus sentimientos florecieron brevemente y el hombre decidió invitar a la chica a su casa. Pero cuando Ariana cruzó el umbral de la modesta vivienda de Mark, su cara de bienvenida cambió bruscamente. ¿Qué clase de choza es esta?, preguntó irritada. Mark abrazó a la chica, pero ella se apartó. Este es mi apartamento. ¿Qué, no te gusta? Qué raro. Creía que eras tan rico como tus amigos. Bueno, tienes algo fuerte. Mark se sorprendió. Ariana parecía una chica muy modesta en la fiesta. Este comportamiento de la chica indicaba que la joven solo quería sacarle dinero al joven mayor a través de reuniones cortas. Yo no guardo alcohol en casa. Es malo para la salud, murmuró Mark. El ambiente se había agriado claramente. Ariana se dio cuenta. Bueno, debería irme. Esto es aburrido, sonrió. Vete, replicó Mark secamente. Sabía que no conocería a una chica normal en una fiesta en la que los únicos que había eran unos aprovechados. Pero Ariana ya se había ido. La puerta se cerró de golpe y el apartamento quedó en silencio. Mark se dio su palabra de que encontraría una chica que lo amara no por dinero y riqueza. Sí, lo hizo, respondió Mark brevemente a Archie. Sabía que eras un macho. ¿Está contigo? No, se fue esta mañana temprano. Todavía dormía. Archie se echó a reír. Se asegura de tener todo lo que necesita. A Ariana le gusta robar cosas brillantes de las casas de los demás. Mientras tanto, Alexander se sentó en casa, en un mullido sillón y desayunó. Angélica había preparado una excelente tortilla, que era imposible no comerse. El gato saltó perezosamente al alféizar de la ventana y miró el muro gris de lluvia. Sí, hoy quería limpiar el patio, poner en orden los parterres, refunfuñó descontenta Angélica. Esposa, no refunfuñes, dijo Alexander alegremente, devorando la segunda porción de tortilla, vete a leer un libro o a bordar. Descansa. Sonó el timbre de la puerta. Qué extraño, se sorprendió Angélica. ¿Quién podría venir con tan mal tiempo? ¿Alexandra, la tuya? La mía, el viejo se frotó las palmas de las manos, sube. No es asunto de mujeres escuchar los secretos de los hombres. Mírame, amenazó Angélica con un dedo, voy a descubrir que otra vez estás robando. Alejandro se levantó de la silla y abrazó a su mujer. No te preocupes, amor mío, hace tiempo que me alejé de ella. Solo los hombres aburridos en casa vinieron a mí en el backgammon para jugar. Angélica agitó la mano, sonrió y subió los empinados escalones del segundo piso. Alexander cruzó trotando el enorme vestíbulo y abrió la puerta.
En el umbral estaban sus viejos amigos Esteve y Miki. «Hola, ¿por qué nos perseguís con este tiempo?», preguntó Esteve de mala gana. Miki, mientras tanto, se quitó hábilmente la chaqueta empapada y la llevó al cuarto de baño para colgarla en la secadora. «Hay un caso», dijo Alexander en voz baja y se llevó el dedo a los labios, pero no a nadie. «Es nuestro maletín secreto para los tres». «Viejo, ¿has decidido volver al pasado?». «Pues te diré que ya no estamos en los años 90. Incluso la policía local solía tenernos miedo, pero ahora te pondrán las manos a la espalda si te equivocas de camino. Es una cuestión de honor. No te quedes en la puerta, entra. Quítate las botas. ¿Está tu mujer fregando el suelo por ti?». Esteve, mientras tanto, había vuelto del baño. Estaba de pie junto a la chimenea, calentándose las manos con placer. «Aún no es otoño, pero hace tanto frío», se preguntó. «Bueno, venga, y ya me contarás». Miki y Esteve tenían prácticamente la misma edad que Alexander. Se conocieron cuando trabajaban para Scar. Surgió una gran amistad. Sus esposas también eran amigas. «Ya os he contado lo que nos pasó a Angélica y a mí en aquel desafortunado claro», empezó Alexander, mientras sus amigos se acomodaban en los mullidos y cálidos sillones alrededor de la chimenea. «Sí, así fue», sonrió Miki con ironía. Las llamas de la chimenea bailaban en sus pupilas. «Pero, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres venganza?». «Hermano, ya conoces la ley del boomerang. Ese mocoso me hizo mucho daño y quiso abusar de mi mujer con su banda. ¿No es prueba suficiente para ti? Si no quieres ayudarme, no te obligaré. Vete a casa. Esteve será suficiente para mí». «Bueno, no te emociones demasiado. Acabo de jurar a mi mujer y a mis hijos que no volveré a decidir quién vive y quién muere». Esteve asintió con la cabeza. Siempre escuchaba durante largo rato y luego hablaba. «Nadie va a matar a nadie», gritó Alexander y enseguida se asustó de su propio grito. Angélica pudo oírlo. El anciano escuchó durante un minuto, pero el segundo piso estaba en silencio. Al parecer, su mujer se había quedado dormida. Luego continuó en un susurro. «Quiero asustarle. ¿Recuerdas lo que nos hizo Scar?». Esteve enarcó sus pobladas cejas, sorprendido. «¿Quieres meter a este tipo en un maletero y mantenerlo allí como a un animal, y luego llevarlo a la espesura y soltarlo?». «Sí», respondió Alexander inocentemente, «me ofendió gravemente, y a Lena también intentaron violarla. Así que ojo por ojo, diente por diente». «No sé», dijo Miki en voz baja, «no quiero ir a la cárcel por secuestro en mi vejez. Así que me ayudarás a atraparlo y meterlo en el maletero. Yo me encargaré del resto». «Espera un minuto, Esteve, ¿no quieres que un tipo sufra en el maletero de tu oxidada camioneta? Ni siquiera puedes quedarte ahí una hora. O me ayudas, o te vas y te olvidas de nuestra amistad. Siempre hemos defendido juntos nuestro honor y orgullo. Y ahora hay dos gordos bastardos sentados frente a mí, temerosos incluso de mover una pierna». Alexander se levantó de la silla y se acercó a la ventana. «Bueno, si podemos ocultar nuestras caras para que no nos vean», empezó Esteve, «podemos ayudar». «Sí, sí», murmuró Miki. Alexander se volvió entusiasmado. Sabía que eran amigos de verdad. «Ahora hablaremos de ello. Lo principal es que no se lo digáis a vuestras mujeres. Inventaremos una excusa para nuestra ausencia». Los tres viejos se reunieron de nuevo alrededor de la mesa y empezaron a discutir el plan de acción en susurros. Fue pasada la medianoche cuando Angélica decidió complacer a los invitados con su especial pastel de pescado. Al día siguiente, la lluvia no se apresuró a abandonar la ciudad. Al contrario, el aguacero se convirtió en una lluvia tediosa y monótona. Lo único que alegraba la vista era el exuberante verdor, que había revivido tras una larga ola de calor. El follaje zumbaba de placer con la ligera brisa. Ayer había pensado con sus amigos un plan de acción para educar al joven insolente. Ahora solo quedaba esperar el momento acordado. Últimamente el cisne, al que Angélica llamaba varón, podía pasearse por la casa levantando orgullosamente la cabeza. El pobre Rocky estaba encerrado en una de las habitaciones, el pájaro y el gato no querían ser amigos.
Encantada con la recuperación del cisne, Angélica corrió tras el pájaro y recogió excrementos por toda la casa. Ahora el varón salió orgulloso del rincón y se acercó a Alejandro en busca de una golosina. ¿Qué no le había pedido prestada a Valerka una de las pistolas de su enorme colección? ¿Cómo es que no tenía amigos con él? ¿Por qué no dice nada? ¿No aprendiste a saludar a tus mayores? Alexander sonrió. Sacó una ficha del bolsillo y la agitó delante del chico. Mark ni siquiera vio que dos figuras oscuras cruzaban el claro del atardecer y desaparecían tras los arbustos. «Hola, viejo. ¿Qué quieres por esa ficha? No habrás venido aquí solo para regalarla, ¿verdad?» Alexander asintió. «No sabes en absoluto con quién te estás metiendo. Qué raro. Tus principales amigos lo saben, pero tú no. ¿No te han iluminado? Estás delante de un cerebro criminal que dirigía todo este pueblo y construía gente como tú. Tan orgullosos y arrogantes, que no conocen el significado de la hombría. Nunca he vivido en este pueblo». Mark se encogió de hombros. «Trabajo aquí para los dueños». «Lo siento, no sé quién eres». Entonces, sacando pecho con orgullo, continuó Alexander, «me has humillado delante de tu pandilla de ricachones y estúpidos. Y quiero que me pidas disculpas en su presencia». Los ojos de Mark se abrieron de par en par. «¿Estás loco, viejo? No voy a pedirte perdón. Busca a los tontos». De pronto, los arbustos cercanos se agitaron y dos sombras se cernieron sobre el tipo, una baja y ancha, la otra larga y flaca. Mark intentó gritar, pero le cerraron la boca. «Atadle», gritó alguien con voz grave. Lo último que oyó el chico fue la voz de mando de Alexander. «Mételo en el maletero. Con cuidado, no le hagas daño en la cabeza. Deprisa». Las sombras discutían. Las voces eran irreconocibles. Mark perdió el conocimiento por un momento. El coche rebotaba en los baches. Había que darse prisa. Pronto se haría de noche, las mujeres no debían adivinar dónde estaban sus esposas. Alexander pisó a fondo el acelerador y el viejo Ford aceleró hacia la casa de Esteve. El viejo llevó a Mickey y a Esteve a casa y ellos se despidieron, prometiendo guardar silencio. Al llegar a su casa, Alexander vio luces en las ventanas. Había música a todo volumen. «Eso está bien. No lo oirán si grita», pensó el viejo. Metió el coche en el garaje y apagó el motor. Escuchó los sonidos. Luego, avanzó y abrió el maletero. Mark yacía allí sin dar señales de vida. El anciano comprobó cuidadosamente su pulso y exhaló con alivio, vivo. Tenía la boca fuertemente tapada con cinta adhesiva. Tenía las manos y los pies atados con cordeles. Alexander cerró el maletero y salió del garaje. Ahora tendrá que hacer de abuelo ejemplar, para que nadie se dé cuenta de que oculta algo. Nada, pero al menos un mayor será reeducado. Sí, para que al chico se le quiten las ganas de discutir con los mayores. Alexander entró en la casa. Angélica y sus amigas estaban sentadas a la mesa, todas estaban ya chispadas. «Ha llegado mi marido», gritó alegremente la mujer. «Ven aquí, siéntate con nosotras». «Sabes, querida, hasta beberé hoy», respondió Alexander. El líquido ardiente calentó el cuerpo y la cabeza se sintió un poco más ligera. El anciano ayudó a su mujer a llamar un taxi para sus amigos. Cuando la casa quedó en silencio, Angélica exhaló y se dejó caer en el pequeño davén del salón. «Sabes», dijo, «resulta que Lucy y Esteve se van a las Maldivas. Durante un mes. Ya han comprado los billetes. Lucy me estaba enseñando fotos de lo que se va a poner para ir a la playa. A pesar de su edad, tiene una figura estupenda. Y yo soy un desastre». «Eres mi más bella», abrazó su mujer Alexander, «y no necesitas ninguna liposucción ni inyecciones de juventud. Tu Lucy no puede aceptar el hecho de que ya tiene 65 años. Alexander, prométeme». Ojos borrosos. Angélica miró a su marido, «la promesa de que también vamos a volar a una isla». «Nunca he estado en el extranjero. Lo único que hemos hecho ha sido dar la vuelta a Estados Unidos en coche. Lucy y Esteve han recorrido medio mundo.
Les envidio. Por supuesto que volaremos, dijo Alexander afectuosamente, pero tendremos que elegir a dónde ir. Lo principal es que no nos pille la poli con las manos en la masa. Angélica se durmió rápidamente en brazos de Alexander. Su marido la cubrió cuidadosamente con un plat y fue al comedor a limpiar la mesa. Enjuagó los platos y limpió la mesa. Volvió a colocar el juego en su sitio. Se quedó un rato parado, evaluando los resultados de su labor. Luego salió de la casa y se dirigió al garaje. El coche estaba en la oscuridad total, con los faros brillando. El viejo abrió el maletero. Mark yacía con los ojos abiertos. Cuando vio a Alexander, se retorció y murmuró: «Vamos, cállate. Cálmate, no lo conseguirás. Quédate un poco en el baúl. Quizá te despeje un poco la cabeza. Si Dios quiere, todo saldrá». El viejo rebuscó en los bolsillos de Mark y sacó un teléfono móvil. El aparato estaba protegido con contraseña. «Muy bien», refunfuñó el viejo, «no necesito revisar tu móvil. Que se quede en mi casa». Alexander cerró el maletero y entró en casa. Su mujer dormía. Miró el reloj, ya era más de medianoche. Se tumbó en la cama junto a Angélica. Ella le abrazó y volvió a dormitar plácidamente. El sueño se obstinaba en no llegar. Alexander se quedó mirando las sombras que se alineaban en la pared siguiendo un patrón extraño. El viento las hacía moverse. Las ramas de los árboles creaban su maravilloso teatro de sombras. «¿Cómo puedo dormir, señor? Nunca había sentido tantos remordimientos. Y ahora me siento como un verdugo», pensó, llevándose una mano a la nuca. Angélica se despertó y miró somnolienta a su marido. «Alexander, ¿por qué estás despierto?» «No tengo ganas, el sueño no me viene de ninguna manera», murmuró él como respuesta. «Tómate un somnífero», le aconsejó su mujer. «Sí. Duerme, querido, duerme. Enseguida voy». Se levantó, se puso la bata. Su mujer ya dormitaba. Alexander salió en silencio al pasillo. Había un silencio sepulcral en la casa. El varón dormía en su percha junto a la chimenea del salón. El anciano pasó de puntillas junto al pájaro. «Despertar al cisne no merece la pena, lanzará tal grito que no solo se despertará Angélica, sino parte del pueblo». Afuera era una noche luminosa. A pesar de la fría lluvia, que llevaba cayendo varios días seguidos, hacía bastante calor. Los grandes charcos habían conseguido secarse un poco. Alexander se dirigió al garaje en zapatillas. No dejaba de pensar que los gritos de Mark estaban a punto de salir de él. No pudo soportarlo más y entró de nuevo en la pequeña habitación. El Ford, orgullo de más de una generación, estaba en pie, relucientes los faros redondos. Ni un solo ruido. Alexander se inclinó sobre el maletero y susurró: «Ten paciencia un rato. Y te dejaré salir. No grites ni intentes huir. Y no intentes contárselo a nadie. Sabes, hay muchos barrancos tranquilos». Volví a quedarme de pie, escuchando el silencio perfecto. No podía soportar levantar la pesada tapa. Unos ojos suplicantes le miraban fijamente. El niño estaba llorando. «¿Por qué haces esto?» Alexander estaba sinceramente sorprendido. «Eras tan valiente. Y aquí estás llorando como una niña. Si ya vas hasta el final, entonces vete». El tipo murmuró y se señaló los vaqueros. Estaban mojados. «Vaya, no había pensado en un baño para tíos», pensó frustrado el viejo. Había que decidir algo. Alexander escupió con rabia, cerró el maletero con estrépito y se puso al volante. Condujo durante un buen rato. Empezaba a amanecer. «Aquí me he metido en un lío», se dijo el viejo irritado. «Qué idea encerrar al niño en el maletero por el hecho de que acaba de tropezar. Viejo imbécil». El coche se desvió de la carretera y entró en un camino de tierra. Alexander mantuvo el rumbo hacia la espesura del bosque. Era la primera vez que veía esa espesura. Por cierto,
Hacía tiempo que el viejo había abandonado los límites de la región y se había adentrado en un pueblo desconocido. El bosque era espeso y cubierto de maleza. Alexander se detuvo en un pequeño claro. Permaneció así unos minutos más, escuchó los ladridos de los perros, el ruido de los árboles. No había ni un alma. Solo la luna iluminaba la hierba, las hojas y el coche. Alexander suspiró, se acercó al maletero y lo abrió. La cara del chico pedía clemencia. Quería retenerte mucho más tiempo, por supuesto, empezó Alexander, mirando directamente a los ojos de Mark, pero se apiadó. No puedo seguir viendo cómo me estropeas el baúl. De todos modos, puedes alegrarte de que te deje marchar. Pero mi condición principal es que no me conoces, no me has visto y no has estado en mi baúl. ¿Entendido? Mark asintió. Una lágrima corrió por su rostro polvoriento como un riachuelo. De acuerdo. Si mencionas esto a alguien, estás solo. Te mataré, pero encontraré tu pequeña y fea alma. ¿Has visto a mis amigos? Ellos también ayudarán, puedes estar seguro de eso. Ahora voy a desatarte en silencio. Vete. Por cierto, estamos muy lejos de nuestro pueblo, a unos 50 kilómetros. Busca la forma de volver a casa por tu cuenta. Alexander sacó un cuchillo y cortó con cuidado las cuerdas primero de las manos y luego de los pies. Mark se quitó la cinta adhesiva de la cara con un gemido. Sujeta la placa y el móvil, murmuró Alexander. El tipo asintió en silencio y cogió los objetos. Metió con cuidado el móvil y la ficha en el bolsillo de la chaqueta. De repente, una foto arrugada salió volando de allí. La dejó caer y el abuelo recogió con cuidado la foto en blanco y negro. En ella había alguien muy familiar, ojos, labios, sonrisa cariñosa, manos. ¿De dónde has sacado esta foto?, se lamentó Alexander. Su madre, Selena, lo miraba desde la foto. Siempre la he tenido, dijo el niño en voz baja. ¿Por qué? ¿De dónde la has sacado? La cara de Alexander se estiró. Como si de un pasado lejano se tratara, su madre estaba ante el anciano, llorando frente a la rampa del avión. Y abajo yacían sus hermanas en un charco de sangre. A lo lejos, su padre caía de rodillas con cara de confusión. Cerca de él yacía la malograda ametralladora. Esta es una foto de mi madre. Me la regaló cuando era adolescente. La llevo conmigo desde entonces. Mi madre ha muerto, pero su recuerdo está siempre conmigo. No me lo creo, dijo Alexander con firmeza, es mi madre, Selena. Ella y yo huimos de California. Luego, vivimos con mis abuelos. Luego fue a visitar al voluntario que nos salvó entonces, y desapareció. Ese voluntario es mi padre, dijo Mark en voz baja. Había niebla en su cabeza. Evan. Y yo soy Mark. Mi madre me contaba que fue a visitar a mi padre cuando era muy joven. No me dijo que aún tenía hijos. Supongo que no quería. Pero ella solía llamar a alguien y llorar mucho. Nací cuando mi madre tenía más de 40 años. Mis padres me querían mucho, me querían por igual. Pero ambos murieron demasiado pronto. Yo ya era adulta, así que no fui a un orfanato, sino que me quedé en mi apartamento. Dios mío, exclamó Alexander. ¿Cómo acabaste aquí, en un barrio de élite? Buscaba trabajo, eso es todo, respondió simplemente Mark. Conseguí un empleo como cargador para un mayor rico. Descargaba comestibles. Conocí a Archie. ¿Y qué? ¿Así que eres mi hermano pequeño? Mark sonrió tímidamente. Supongo que sí. Eres mi hermano materno. Lo siento, el corazón del viejo no pudo soportarlo, no lo sabía. Me hiciste tanto daño después de la carrera que quise darte una pequeña lección. Pero te juro que nunca le haría eso a mi propio hermano. Cuéntame. ¿Tu madre era feliz con tu padre, Evan? Quiero decir, mi abuela me dijo que mi mamá se escapó de casa con algún sinvergüenza. Y yo me lo creí. ¿Puedes creerlo? Sinceramente, no había oído ni una palabra sobre ti, dijo Mark pensativo, pero si lo hubiera sabido, no habría perdido ni un minuto buscándote.
No tengo a nadie más que a mis padres. Estoy solo en la vida. Alexander sonrió de repente. Se sentó en un tocón y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué accidente nos ha unido? Mark se puso a su lado. Aún no se había dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en su vida. El tipo acababa de superar el hecho de que lo hubieran atado y encerrado en el maletero y, aquí, resulta que quien lo ató es la persona más querida. Alexander se enjugó una tacaña lágrima masculina. ¿Sabes qué, Mark? Entra en el coche. ¿A dónde vais?, preguntó el chico. El miedo iba desapareciendo poco a poco. Vamos, le corrigió Alexander, a nuestra casa. Te presentaré a mi mujer. Si quieres, puedes vivir con nosotros. Hay sitio de sobra, suficiente para todos. Estarás para tu hermano, y para el hijo de tus hijos. ¿Qué Dios no te dio? Por cierto, ¿recuerdas aquel cisne que tu pandilla de majaderos iba a freír? Vive en nuestra casa. Vamos. Cámbiate de ropa, come algo decente. Háblame de tu vida. El viejo se acercó a Mark y lo abrazó cariñosamente. El Ford volvió a zumbar agradablemente. Mark se sentó en el asiento. Alexander, sonriendo, pisó el acelerador. Condujeron hacia el amanecer. Los hombres se dieron cuenta ahora de que era por la mañana. Alexander. Alexandra, empezó Mark en voz baja. Puedes llamarme hermano, sonrió el abuelo. ¿Qué querías preguntar? Dime, ¿cómo se te metió en la cabeza convertir este coche en un coche de carreras? Alexander chasqueó la lengua con placer. Le gustaba hablar de su Ford más que de cualquier otra cosa. Bueno, era una cosa de jóvenes. En los años 90 hacíamos lo que nos daba la gana. El coche me lo regaló mi abuelo. Se convirtió en mi pieza favorita de la maquinaria. Ni siquiera quise cambiarlo por algo mejor. Era una traición para mí. Mi compañero me ayudó a rellenar el coche con todos los pedales del acelerador y empezamos a correr. Si algún día me voy, no vendas el Ford, puedes quedártelo. Es un coche bueno y sólido. ¿Qué haces? Mark sonrió. Vamos a correr contigo otra vez, hermano. El coche desapareció en la niebla matinal. Solo se oía su agradable murmullo. Comenzaba un nuevo día. Comenzaba una nueva era, llena de incógnitas y regalos del destino.